Para hablar sobre el tema estamos con Ricardo Martín, quien es el coordinador del Gabinete Psicopedagógico Interdisciplinario, que es un gabinete que está dentro del Consejo General de Educación. ¿Cómo estás? Buen mediodía. Buenos días, gracias Raquel, gracias Sergio por la invitación. Creo que todos los años hacemos una visita Sí. y generalmente cuando nos invitan traemos alguna noticia también en relación al que desde el noviembre del año pasado que tomó en cuenta la necesidad, tenemos desde el año pasado una 5 de mayo, este año se habilitaron la subsede de San Antonio, la sede capital, la sede central en Itambé, Guazú, para este siglo, ¿no? Así como el aprender a aprender, aprender a emprender, el aprender a convivir es un desafío y lo notamos, ¿no? En este caso, los problemas generalmente tienen que ver con esos conflictos que surgen por esas intersubjetividades, ¿no? Cuando hablamos de intersubjetividades son esas disparidades de miradas o de percepciones que las personas tienen respecto de una situación, que no necesariamente tiene que ser una situación objetiva. Muchas veces son percepciones, sentimientos que las personas o escalas de valores que tienen. Claro, es que eso también hay que mirar, que ese nene no nace así. A ese nene le cargaron información. Nosotros cargamos información a nuestros hijos y lo que esos chicos reflejan en la escuela tiene que ver también con una cuestión de cada familia. El contexto y el contexto familiar no es ajeno a esto, ¿no es cierto? Porque no vivimos solamente, es cierto, el chico cuando sale de la casa a sus 4 o 5 años va a la escuela, que es el otro ámbito social donde se inserta. Esos años anteriores estuvo dentro de una familia, aprendió, y hoy sabemos que también se aprende mucho antes de salir del útero materno, ¿no? Ya desde la concepción en adelante ya se están transmitiendo informaciones que van quedando en cada sujeto. Es cierto, esa cultura tiene una manera específica de resolver los conflictos. Hay que ver cómo enseñó mamá y papá a resolver los conflictos, ¿no? Hay que ver cómo la escuela sigue enseñando, ¿no es cierto?, a abordar las problemáticas o las representaciones que cada uno tiene ante determinadas situaciones. Ahora, Ricardo, ¿qué le decía a la gente que te dice, pero siempre existió eso? Porque también mucha gente dice, el bullying siempre existió, no tenía ese nombre. Pero siempre estaba eso de cargarle al más petizo, al más alto, al más gordito, siempre. Claro, por suerte. Y te dicen la crueldad de los chicos, te decían. Sí. Por suerte hemos evolucionado. Yo creo que hoy por lo menos de esto se habla. Antes era lo más natural que te apoden por algún rasgo que no era justamente el más grato que estabas portando, ¿no? Entonces, hoy se puede hablar. No es lo mismo, digamos, una broma que el bullying o el acoso escolar como se conoce puntualmente. Para que sea bullying, para que sea acoso, tiene que haber un maltrato sostenido en el tiempo, ¿sí? Y ante estas situaciones yo creo que no debemos dejar pasar la situación o esperar a que se resuelva por sí solo. Creo que hay que abordarlo y se aborda justamente haciendo las denuncias correspondientes, tanto sea la víctima del bullying, tanto un docente, un directivo, tienen que hacer la denuncia correspondiente para que esta situación cese, ¿no? ¿Y el gabinete trabaja con los chicos o también con los docentes? Nosotros trabajamos, decimos, con la comunidad educativa. La comunidad educativa implica, ¿no es cierto?, en primera instancia trabajamos con directivos, docentes, el nivel jerárquico que serían sus supervisores, directores de enseñanza. De acuerdo a la situación, nosotros trabajamos con familia y a veces llegamos hasta la entrevista con el consentimiento informado de la familia o los tutores a trabajar con el estudiante, ¿no? O sea, todo depende de la situación que se nos pide que intervengamos, ¿no? Y las situaciones, en este caso, con respecto a la convivencia, son la mayoría de las situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que más han detectado? ¿Tendrían que hacer así como un...? Sí, en este momento, este año, porque cada año es como que se caracteriza por una determinada problemática, ¿no? Este año estamos muy abocados, porque también es política provincial, ¿no? Una política de Estado, ¿no? El hecho de que se atienda las situaciones de prevención del suicidio. En este caso, trabajamos en la capacitación a las instituciones, trabajamos mancomunadamente con el Ministerio de Educación, con la CAIS, que es la comisión que aborda el suicidio. Y bueno,
Eso implica capacitar a directivos, capacitar a docentes, cómo prevenir y cómo intervenir en la situación puntual que desgraciadamente también ocurren. Por suerte, hasta ahora estamos... ¿Cuáles son las cuestiones que llevan a un chico, ¿no? ¿Qué han detectado ustedes que son las situaciones que están viviendo los adolescentes que lleguen a pensar en la muerte como solución? Es muy compleja, es muy difícil también la pregunta que estás haciendo porque cada sujeto sabemos que cuando toma una medida o está pensando en una situación de esta naturaleza es porque hay un sufrimiento muy serio que no se está pudiendo resolver de otra manera. Sabemos que tomar una decisión de esta naturaleza implica que es la última salida para dejar de sufrir, ¿no? Claro. Para dejar de padecer. Entonces, evidentemente hay padecimientos y el suicidio en sí es un misterio, ¿sí? Nunca vamos a saber a ciencia cierta por qué llegó a esa determinación. Obviamente, una persona que está siendo vulnerada en sus derechos, un niño, un adolescente que está siendo vulnerado en sus derechos, por ahí tenemos que ver cuáles son las situaciones donde está sufriendo y lo están haciendo padecer y que le llevan a tomar esa determinación, ¿no? Por eso el trabajo de prevención es fundante. La prevención la puede hacer desde la casa, estar atentos, desde los docentes que están muchas horas con los estudiantes y sobre todo la sociedad, ¿no? Y la sociedad que te posibilita. La sociedad, ustedes justamente con este tipo de programas también están ayudando a que tomemos conciencia de que como sociedad también tenemos que generar las mejores condiciones para que las personas puedan tener bienestar. Y el bienestar a veces pasa porque no hay comida, porque hay maltrato intrafamiliar, porque hay abuso intrafamiliar. Y bueno, esas son cuestiones reales, pero no siempre todas las situaciones que atendemos intersubjetivas tienen que ver con situaciones objetivas. Muchas veces son representaciones, sentires, malos entendidos. ¿Y qué papeles juegan las redes sociales en todo esto acá? Y las redes sociales juegan un papel fundante, ¿no? A favor y en contra. Tenemos que saber justamente ver el lado positivo, ¿no? Hoy esto se puede difundir rápidamente a través de las redes sociales. ¿Qué tipo de contenido es el que, digamos, predomina en las redes sociales? Ojalá que la sociedad tome conciencia, ¿no? Y de que los mensajes que circulan sean justamente para mejorar la calidad de vida de las personas y no seguir vulnerando derechos, ¿no? Entonces, las personas que hoy saben que tienen derechos, por lo general los reclaman y van a quien corresponde. Un estudiante tiene que saber que primero está su familia y si esa familia no responde, está el docente y si ese docente no responde, está el equipo de orientación y apoyo cuando lo tiene la escuela, si no el directivo, si no el supervisor. Seguir esa vía jerárquica, ¿no es cierto?, que las instituciones escolares tienen como para poder atender lo antes posible. A nosotros nos llega justamente, y nosotros no vamos a las instituciones porque sí, siempre atendemos sobre demandas, sobre consultas. Entonces, ¿Y en cuanto a la prevención, cómo se trabaja entonces? Y justamente una escuela que detecta que hay conflictos... Quiere decir que ustedes actúan cuando hay un determinado problema. Actuamos previniendo y actuando sobre el problema. Por ejemplo, la situación del cutting o el lesionarse el cuerpo. Sí. Bueno, eso está hablando de una situación que está padeciendo esa adolescencia, pero si se reitera en el curso, evidentemente hay que trabajar en el curso, hay que trabajar con los docentes, cómo abordar la situación. Hoy, por suerte, nuestros docentes tienen esa capacidad, ¿no es cierto?, esa flexibilidad de constantemente estar investigando, tratando de encontrar las mejores maneras para atender las múltiples problemáticas que van surgiendo en las escuelas. ¿Y estos problemas son de adolescentes o también de más chicos ya se vienen notando? Desgraciadamente también ya, por ejemplo, hablar de el tema de decir no quiero vivir más, me quiero quitar la vida, pareciera una problemática adolescente. Hoy también tenemos niños de escuela primaria que están ante esta situación. Y bueno, hoy la escuela sabe cómo activar el protocolo, porque en la provincia hay un protocolo de cómo tiene que responder la institución ante una situación de esta naturaleza para conseguir las asistencias, las orientaciones, tanto familiar... O sea, si un padre está viendo ahora y tiene un hijo que a lo mejor sufre bullying, sabe, le estamos diciendo que puede ir a la escuela y la escuela tiene
la Exactamente. obligación y también tiene cómo Siempre actuar. la escuela, digamos, trató de atender las problemáticas que se le plantean. A veces, hoy por hoy, cuentan con nosotros también como para venir a consultarnos, a pedir orientación, asesoramiento, porque esas son las líneas de trabajo que tenemos. Hacemos capacitación, orientación, asesoramiento in situ. ¿Qué significa eso? En contexto. No es que todo vale, no es una receta para todos. Claro. Cada situación es única, cada sujeto es único e irrepetible, por lo tanto hay que atender esas consultas que se transforman en demandas adecuadas a la escuela, a la institución. Contanos alguna situación, una de las últimas que hayan atendido, por ejemplo, ¿no? Y con qué se encontraron. Sin con dar lo que- nombre ni escuela para Claro, no... para No, no no, por ejemplo, me estoy decir- acordando en este momento una situación que pasó la semana pasada, ¿no? Donde se reiteran situaciones donde una familia denuncia a un docente y la institución actúa adecuadamente, pero los otros padres no están de acuerdo con la medida que se han tomado y ahí surge el conflicto. Y esas son las situaciones intersubjetivas que hay que trabajar con esa madre, con ese niño, con esos otros padres, con esos otros docentes, porque los docentes también creyeron que, o los directivos, ¿no? Supervisores, que creyeron haber actuado adecuadamente y sin embargo esa situación se desmadra y se generan nuevos conflictos. Creyeron haber actuado adecuadamente y bueno, ante eso, bueno, las consultas, también tenemos situaciones donde hay situaciones de abuso, ¿no? Donde hay situaciones de acoso. Entonces, bueno. Bueno, conozco un caso de un chico que vino de Buenos Aires y que era el porteño, hasta que terminó peleándose con los compañeros. Claro. Por Sí, una cuestión por así e- tan sencilla, ¿no? por Como esa es venir de otra provincia. Por eso, objetivamente parece Una tontería. Sí, y sin embargo para el chico eso lo estaba calando tan profundamente, le estaba doliendo tanto que explotó, que reaccionó. Por eso es importante, ¿no? Del trabajo en cuanto a la comunicación. No se resuelve todo con buena comunicación, pero sí se resuelve también con trabajar estas cuestiones emocionales, de poder poner en palabras lo que estamos sintiendo. Esto del abordaje emocional es fundante en las instituciones. Ahora, Ricardo, me acuerdo que en el tiempo en que nosotros éramos, o por lo menos yo era estudiante, ante cualquier situación que se daba en cuanto a mala conducta, había amonestaciones. me A firmar acuerdo. el libro. Sí, firmar el libro, amonestaciones, Sí. y tenías miedo de quedar libre. Y había como una autoridad marcada también en el aula, que también se fue desvirtuando, ¿no? El hecho de que llevarle una nota al padre también generaba cierto temor en el alumno. ¿Cuánto de eso habría que rescatar o cuánto de eso habría que eliminar? Contanos cómo, por ejemplo, se maneja hoy ante una situación de... Justamente, hoy las escuelas tienen acuerdos escolares de convivencia. Ajá. Perdón, que y vos antes no- firmás antes, ¿no? Perdón, antes no había tampoco tanto psicopedagogo en las escuelas, no había No. gabinete en las escuelas. Tal cual, pero también creo que las problemáticas se resolvían de otra manera y la autoridad del docente, digamos, era otra. Hoy la autoridad del docente pasa por otro lado, Sí, sí. no como antes, que Y era se el dueño cuestiona del saber. constantemente. Claro. Hoy, Sí, sí, hoy el saber está en Google, está en la inteligencia Sí. artificial. Sí, sí, sí. Hoy lo que hay que construir, lo que las escuelas tienen que lograr, es poder alojar a esas infancias, alojar a esas adolescencias. Alojar significa hacerles sentir parte de que son queridos, de que son deseados, tenerlos en esa institución y no que se sientan que son un número simplemente. Hoy trabajar con esa subjetividad, con esa individualidad, es fundante para que los chicos tengan deseo después de aprender lo que está en la web, lo que está en la inteligencia artificial, en el chat, cualquiera de los chats. Hoy por hoy, la escuela tiene que construir o enseñar a construir nuevas maneras de relacionarse, nuevas maneras de vincularse. Y eso es el aprender a convivir. Y está buenísimo que ustedes lo aborden desde ese lugar, porque lo que tenemos que lograr es aprender a convivir en esta sociedad tan, digamos, compleja y confusa, ¿no? Porque hoy, lo que decías muy bien, antes se resolvía de una manera, pero eso no significa que sea mejor lo que pasó antes. Yo creo que hoy Sirvió por hoy... para ese momento. Para ese momento. Y se manejaba de ese momento. Hoy, por suerte, hemos superado todas esas cuestiones y hoy tenemos nuevas Pero hay maneras. sanciones, por ejemplo, cuando se determina que hay un chico violento. Hoy un niño, digamos, tiene la obligación por derecho de estar en la institución. Todo niño tiene que estar escolarizado y tiene el derecho... O sea, no hay expulsión como había antes. No puede ser expulsado porque se está vulnerando otro derecho que es el de ser educado.
¿sí? Entonces, la escuela tiene la obligación de poder acompañar esa trayectoria escolar con los apoyos, con las ayudas necesarias como para que pueda terminar su etapa escolar, como dice la ley. Hasta los 18 años el estudiante tiene que estar en la escuela, tiene que estar escolarizado. Entonces, ¿cómo se acompañan las instituciones? En este sentido, si este niño tiene determinadas problemáticas, que no las vamos a negar, hay niños que tienen determinadas patologías, pero son las menos, ¿sí? Son los menos, los que tienen un trastorno o algo que podría llegar a ser de una psiquiatría infantil, pero son los menos. En los otros casos, la escuela tiene que aprender a atender esa diversidad y en eso los docentes se capacitan fuertemente y nosotros acompañamos fuertemente en cómo trabajar con esa diversidad. No es el grado homogéneo, no son los chicos todos parejitos o que todos tienen que saber lo mismo. Hoy tenemos que trabajar con los ritmos, con los intereses, con los deseos. Es compleja la tarea, es muy compleja la tarea y bueno, pero los docentes no se achican ante esto, ¿no? Tratan de aprender. Los números que arrojó la prueba Aprender? Sí. ¿Te llamó la atención? Y digamos que para a nosotros como consultas al ¿Esos GP, números son nacionales o son de Misiones? No, son de Misiones. Pareciera que fueran los de Misiones, Sí, por lo que he leído, porque ¿no? era 40% a nivel Misiones, 36% a nivel A nacional. nivel O sea, nacional y de estamos por determinadas arriba provincias. Sí, y la verdad que llama la atención, pero a nosotros no nos llamaba la atención de que últimamente, porque me acuerdo si vamos a los archivos de acá, yo decía que con los dedos de una mano contaba las denuncias de bullying. Estos últimos tiempos hay mucha, demanda o pedidos de intervención que hacer con situaciones de acoso Que escolar. a lo mejor ¿no? los chicos no cuentan tampoco. Es que también la concientización es fundante. Hoy saben que no van a seguir sufriendo, hoy saben que cómo tienen que actuar. Por eso el informar es fundante. Los padres tienen que hablar con sus hijos y no permitir, digamos, de que alguien se esté burlando de su hijo por la condición que sea, por la condición que sea. Ricardo, y ahí esa es mi última pregunta al menos. ¿Y con los padres del chico que hace el bullying, cómo se trabaja? Justamente, también hay que llegar a la familia del agresor, ¿no? Y bueno, analizando, viendo, investigando, porque en realidad hacer un diagnóstico de estas características es una investigación, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel intrafamiliar? Porque el que necesita agredir a otro es por algo está pasando. A lo mejor está siendo agredido y lo replica con un compañerito. Entonces hay que ver, detrás de cada situación hay todo un mundo y hay singularidades que hay que atenderlas, ¿no? Bueno, las cuestiones virales, ¿no? Muchas veces esto de compartir algún desafío que se plantean también a través de las redes sociales, también requieren de que el docente constantemente que se aparte de lengua de matemática y aborde esas temáticas que tienen que ver mucho con la salud mental, ¿no? La salud. Exacto. Muy bien, esto me encanta que lo digas así, ¿no? Porque nosotros generalmente le decimos a los docentes y trabajamos mucho esta cuestión de que hoy la escuela ya no tiene solo la función de enseñar los contenidos curriculares. Hoy la función de la escuela es esto que decía anteriormente, es poder alojar estas infancias, alojar estas adolescencias. Alojar significa poder cobijarlos, que ellos se sientan parte, porque a lo mejor no lo están teniendo a ese beneficio, ¿no? O esa oportunidad dentro de su familia. Y a lo mejor la escuela es la única que puede mostrar otras maneras de vincularse, de relacionarse, de estar en esta sociedad y de resolver sobre todo los conflictos. Porque si vinimos aprendiendo de que los conflictos se resuelven con gritos, con castigos corporales o psicológicos, la escuela tiene que mostrar otras maneras de hacer, otras maneras de aprender. Para eso está la escuela, en definitiva, ¿no? Y no desoír cuando un chico habla, ¿no? Tal Porque cual. el hecho de que el chico ponga en palabra lo que le está pasando es muy importante y necesita que un adulto responsable tome esas palabras y la plasme en una solución. Bien, eso también, nunca desestimar o nunca minimizar, digamos, lo que el niño dice. Tal vez, bueno, la maestra me pegó, dijo, por ahí el niño. No sé si lo voy a tomar literalmente, pero sí como familia, como tutores, voy a ir a la institución a averiguar qué pasó, Claro. por qué el niño dijo lo que dijo. Tal cual. Y a veces, O por ahí no quiere ir a la escuela, llora no para fue ir. que le pegó, la maestra caminando le dio un codazo, digamos, y eso, por eso decíamos, los conflictos intersubjetivos tienen que ver con esto. ¿Cómo lo percibió? ¿Cómo lo sintió el niño?
No necesariamente tiene que haber discriminación explícita para que el otro lo sienta o se sienta discriminado. Entonces, por eso hay que hablar de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo, y al poner en palabras, generalmente también vamos aclarando muchas de estas situaciones. Bueno, gracias Ricardo por venir. Muy No, gracias a interesante. ustedes Sí, por la de verdad que invitación y sí. por siempre estar con el gabinete psicopedagógico. La última, si algún padre está viendo y necesita ayuda, que vaya a la dirección de la escuela o al consejo. ¿Cómo? Exactamente, en eso siempre les recomendamos a las familias que vayan por la vía que corresponde. Primero hablar con el maestro. Si el maestro no respondió favorablemente o no respondió de acuerdo a lo esperado, que vaya a la directora. Si la directora no hizo lo que tenía que hacer, que puede pasar, que vaya a la supervisión, y seguro que la supervisora va a tomar medidas, seguro nos van a pedir intervención ante la situación como para poder ver qué está pasando. Gracias. Gracias a ustedes.